El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Y Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Palabra de Dios. Un espacio de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Manizales. Palabra de Dios. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en este programa Palabra de Dios. Hoy deseamos arrancar el programa con el segundo libro de la Sagrada Escritura. Este libro precioso, el libro de la liberación, el libro en el que podemos darnos cuenta Dios se constituye un pueblo para que éste, siendo fiel a Él, entonces tenga la vida. Por eso vamos a iniciar entonces esta reflexión acerca del libro del Éxodo con una bellísima lectura que queremos expresarles a todos, tomada ciertamente de este libro. Nos dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cómo se llama?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés: esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta bellísima lectura del libro del Éxodo, que llamamos el relato de la vocación de Moisés, bien podemos decir que resume todo el sentido de el segundo libro de la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos esto? Porque se expresa la realidad de un sufrimiento, el sufrimiento de un pueblo en Egipto, pero un pueblo cuyo clamor es escuchado por Dios, y escoge precisamente a aquel servidor suyo, a Moisés, un hombre con limitaciones. Se nos enseña que era tartamudo, que le costaba hablar. Sin embargo, es él quien se convertirá en el caudillo liberador de este pueblo.
Es Él quien tiene esa tarea titánica de enfrentarse al hombre más poderoso de su tiempo, el faraón, y hacerle entender que en nombre de Dios, de ese Dios que soy el que soy, es decir, el Dios siempre actual, el Dios siempre actuante, es decir, ese Dios que actúa siempre en presente. Ese Dios se ha constituido un pueblo y lo hará suyo para conducirlo a la tierra que emana leche y miel. Por eso, este libro, repito, es un libro que nos lleva a reconocer la grandeza de un Dios que se revela en su pueblo, un Dios que está cercano a todo hombre y a toda mujer, un Dios que camina con nosotros para llevarnos a la tierra de liberación, a la tierra que emana leche y miel. Eso es lo que contemplamos en este libro del Éxodo. Y por eso, siguiendo a nuestros autores Jean-Pierre Bagot y el pastor Jean-Claude Dubs, podemos decir entonces que pasa el tiempo, los descendientes de los patriarcas se multiplican, pero conocen ahora la dura situación de trabajadores reducidos a servir a un faraón despótico. Israel parece estar destinado a vegetar pobremente, hasta llegar a desaparecer algún día. Pero he aquí que surge un hombre suscitado por Dios. Se dice de él que ha escapado del genocidio organizado por el amo del país, cuando su madre lo esconde en una canastilla y lo pone allí, junto con la hermana del niño, en las aguas del Nilo, para que la princesa, la hija del faraón, pueda ver aquella canastilla, y así se salva aquel niño de morir en el Nilo. Ese niño llevará el nombre de Moisés, el salvado de las aguas, y este será el verdadero fundador de la nación israelita. Por eso, mirando ese capítulo 3 del Éxodo, podemos decir que es la revelación de Dios en el Sinaí, al salvado de las aguas para una misión, para una vocación específica. Moisés tuvo que ir al desierto. Allí, desde una zarza ardiendo, oyó la llamada del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor ha decidido liberar a su pueblo. Se da a conocer como el Eterno, como aquel cuyo nombre significa Yo soy el que soy. Después de intentar resistirse a la misión que Dios le confiaba, Moisés vuelve a Egipto. Y es ahí donde empieza, digámoslo así, esta aventura de liberar a su pueblo de aquel yugo egipcio. Enfrentándose con el faraón, yendo a contracorriente de los suyos, Moisés termina arrastrando a los hebreos hacia el desierto. La liberación tiene lugar a lo largo de una noche memorable, la de la Pascua del Señor. Ese bellísimo relato en el que podemos comprender que la noche de la liberación, la noche del paso a la vida de ese pueblo esclavizado a ser un pueblo libre. Después de comer un cordero inmolado, emprenden el camino. Pasan el Mar Rojo, en el que se hunden las tropas del faraón que se habían lanzado en persecución de los fugitivos. Aquel suceso, engrandecido por la tradición posterior, queda grabado para siempre en el recuerdo de Israel. Verdaderamente, aquella noche Dios se dio a conocer como el liberador. Y en adelante, todos los años, la fiesta de la Pascua conmemorará estas hazañas del Señor. Pero me detengo un momento en lo que sucede en el capítulo 3 del libro del Éxodo, que bien podemos llamar es la revelación del nombre de Dios. En la Biblia se designa a Dios de varias maneras, pero nunca el texto sagrado nos entrega su último secreto, el de la pronunciación de su nombre. Pronunciar el nombre de una persona es tocar su realidad y en cierta manera arrogarse ciertos derechos sobre ella. En el pensamiento bíblico, Dios debe quedar aparte. Por eso, cuando finalmente Dios revela su identidad a Moisés desde la zarza ardiendo, el texto nos hace comprender solamente que las 4 letras, el santo tetragrama, que componen el nombre de Dios, guardan relación con la idea de ser y de devenir, pero se ignora su pronunciación. Sabemos que el tercer mandamiento del Decálogo es no pronunciar ese nombre en vano. No se trata tan solo de juramentos, sino de cualquier
utilización impensada de cualquier empleo inoportuno de su nombre, es decir, de la persona de Dios. Desde entonces, los judíos tomaron la costumbre de leer mi Señor, Adonai, siempre que se encontraban en el texto con las letras Yahvé. Esta costumbre es la que recoge nuestras traducciones cuando escriben el Señor, siempre que el texto evoca este nombre que no hay que pronunciar, porque los labios del hombre serán siempre impuros para pronunciar el nombre del 3 veces santo. Entre tanto, los intentos de transcripción que se han hecho desde Renan no han llegado a un resultado absolutamente seguro. Más vale renunciar a ella, sobre todo si sabemos que la traducción griega de los 70, la Biblia de los primeros cristianos, utilizó adrede la palabra Señor, Kyrios, cuando aparecía el nombre divino. Los autores del Nuevo Testamento siguieron esta forma, sin dudar en aplicar a Jesús ese nombre de Señor, es decir, el que murió y resucitó, el viviente. Se comprenderá mejor la Biblia si se tiene en cuenta esta armonización expresa del nombre divino a través de ambos testamentos. Y ahora, pasemos entonces a una parte bellísima. Es sencillamente la alianza del Sinaí y el don de la ley. Por eso nos atrevemos a decir que después de un viaje difícil, llegan al pie del Sinaí. Allí es donde Moisés establece solemnemente la alianza entre Dios y su pueblo. Dios promete una tierra a los que ha elegido. En cambio, el pueblo acepta la ley, una ley que es una verdadera constitución del hombre libre. Todos los años, la fiesta judía de Pentecostés tendrá la finalidad de celebrar el recuerdo de este don de la ley. Por eso, también podemos encontrar el momento de esos 10 mandamientos, allá en el capítulo 20 del Éxodo, en esos versículos 1-17. ¿Y qué tenemos allí? Las cláusulas, las claves de ese pacto entre Dios y el que será para siempre su pueblo. Y cuando uno mira esos 10 mandamientos, entonces nos encontramos que ciertamente son los mínimos para la vivencia de toda comunidad. Partiendo de esa realidad maravillosa de ser una teocracia, es decir, un pueblo de Dios, entonces nos encontramos con ese primer mandamiento, que habla de amar solo a ese Dios único, verdadero, siempre presente. Pero también ese amor, esa realidad del amor puro de Dios para con su pueblo. Ese amor que lleva a entenderse en una relación maravillosa de filiación, es decir, de padre a hijo, y evidentemente el hijo que responde a su padre. Pero también es entonces el momento, como ya lo decíamos hace aquí un instante, que ese nombre merece todo respeto, el nombre divino, el nombre salvador. Y es por ello que incluso en esa primera tabla de esos 10 mandamientos nos encontramos entonces con esa realidad del Dios al que debemos ofrecerle todo nuestro ser, al que debemos tributarle adoración y alabanza, porque entre más nos acerquemos a Él, entre más lo reconozcamos, más libres seremos. Al fin de cuentas, como lo hemos visto en el libro del Génesis, entonces nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego nos encontramos con la segunda tabla de esos mandamientos, y podemos decir que son los mandamientos éticos, es decir, en la relación del hombre para con los demás. Por eso, nos encontramos con ese primer mandamiento ético que nos habla de la grandeza de la familia, donde se nos invita a contemplar que cada uno de nosotros posee una familia, y que en esa familia hay una estructura en la que hay autoridad, y evidentemente debe haber respeto y lazos de fraternidad de unos y otros, de padres para con los hijos, y así la familia tendrá siempre la vida, se prolongará la vida, como dice el mandamiento. Pero también nos encontramos con el mandamiento de la vida, que debemos respetar en nosotros y en los demás. El no matarás se refiere precisamente a eso, a reconocer en cada ser humano y en toda obra de la creación la vida que Dios da, porque Dios
es eternamente vivo.